Muy buenas tardes amigos, yo soy Álvaro Felipe y les doy la bienvenida a la clase número 6 del curso HTML5 desde cero, edición 2017. Esta es ya una de las clases finales, hoy comenzamos la semana final, así que vamos a comenzar de una vez. Hoy nos toca hablar de formularios. Los formularios, les cuento, son una parte interesante de HTML porque reciben datos. Todo lo que hemos visto hasta el momento en el curso son elementos de HTML en los que tú pones datos y el navegador los muestra. Es decir, tú escribes datos en el código y el navegador muestra esos datos. Los formularios tienen una función inversa. Muestran campos para que el usuario, es decir, la persona que está viendo la página, el usuario ingrese datos. El usuario ingresa sus datos, esos datos son enviados a un servidor, son procesados, son almacenados y son tratados según pues la lógica de negocio de cada empresa. Entonces, eso es un formulario, como que es al revés, ¿no? En este caso ahora el usuario es quien va a enviar información más que leer la información que nosotros brindemos. ¿Para qué son útiles los formularios? Pues para muchísimas cosas, las vemos todos los días. Desde el momento en que tú entras a Facebook y te pide tu usuario y tu contraseña, ya es un formulario. Sin salir del ejemplo de Facebook, desde el momento en que tú escribes un comentario en un post de Facebook, eso es un formulario. Sí, porque tú estás ingresando datos. Cada vez que tú estás ingresando datos y esos datos se envían y se muestran o se manejan de alguna manera, ya estamos frente a formularios. Aquí mismo, este chat está construido a través de un formulario porque tú ingresas datos, tú escribes, presionas Enter y ese texto se muestra y el profesor lo puede leer. Todos esos son formularios, ¿sí? Entonces, nosotros ya estamos aquí con nuestro editor, vamos a crear un index.html, perfecto, y me dijeron que con esto, sí funciona, qué chévere, Emmet me da la estructura completa. Vamos a ponerle es por acá, vamos a ponerle un title, formularios en HTML5, fantástico. Vamos a abrir prepros, mientras abre prepros vamos a ir llenando algunas cositas por acá, vamos a poner un H1, formularios, clase 6 formularios, perfecto. Bien, ahí está bien el zoom, ¿sí? Supongo que sí. Miren, ¿cómo son los formularios? Para empezar, todos los formularios tienen... ¡Ay! Me confundí. Todos los formularios tienen la etiqueta form, ¿ok? Aquí hay un atributo action que lo vamos a ver después. Por ahora, solo quiero que te concentres en que tú debes crear un elemento form con apertura y cierre, por favor. Apertura y cierre. El elemento form es el que va a incluir a todos los componentes del formulario. Podríamos agrupar a los componentes del formulario en tres grupos, básicamente, ¿no? Los campos para ingresar contenido, los elementos para mostrar información y los elementos para agrupar campos. Podríamos dividirlo en esos tres grupos. Entonces vamos a ponerlo aquí como un comentario, ¿ya? Elementos que reciben información elementos que muestran información y elementos para agrupar. Digamos que esos son los tres tipos de elementos básicos en un formulario. Con este punto de partida no te vas a perder. Lo que pasa es que yo podría hacer la clase de formularios enumerando, ¿no? Etiqueta tal, atributo tal, y vas a terminar la clase mareadísimo. Así que he intentado estructurarlo de alguna manera más fácil de entender. Entonces, por ejemplo, un elemento que recibe información es eso. Se va a mostrar en el navegador un elemento en el cual el usuario va a poder introducir información. Ejemplo, input, así nada más, input. Este es un elemento para introducir información. Prepros ya cargó, así que vamos a decirle a prepros, aquí está, añadir proyecto, escritorio, HTML, formularios, y vamos a pedirle que nos muestre lo que estamos haciendo, o preview.
Miren ustedes, este ya es un elemento para introducir información, ¿eh? Porque el usuario introduce información aquí. Entonces, ¿cómo sería un elemento que muestra información? Pues hay unos elementos llamados label. Por ejemplo, hay más, pero vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿ya? Label, ay, qué cosas de la vida. El elemento label puede mostrar información, ¿no? Su nombre. Ahí está. ¿Lo ven? Su nombre. Su edad. Ahí está, su edad. ¿Lo ven? Vamos a poner aquí un BR, que es un salto de línea. Y ahí está. ¿Qué tal? Como ustedes pueden ver, ya estamos viendo los dos tipos de elementos, ¿no? Los elementos que reciben información, que son el input, y los elementos que muestran información, que son los labels. Son uno de ellos, hay más, ¿ok? Pero también tenemos, como yo dije, los elementos para agrupar. Entonces, por ejemplo, vamos a copiar este label de aquí. Y vamos a poner acá su apellido en lugar de su edad, ¿ya? Y acá abajo vamos a poner su país. Muy bien. Y voy a agrupar los dos primeros. Los dos primeros los voy a agrupar con un campo llamado fieldSet. FieldSet es grupo de campos. Field, campo, set es grupo, agrupación. Vamos a agrupar todo esto. Guardo. Y como ustedes pueden ver, se generó un marco alrededor. ¿Lo ven? Entonces, estos dos campos ya están agrupados y este campo está por fuera del grupo. Entonces, eso es lo primero que quiero que entiendan. Lo explico así porque, repito, el tema de formularios es muy amplio y no quiero marear. Vamos a ir paso a paso. Tenemos tres tipos de elementos. Los que reciben información, los que muestran información y los elementos que son para agrupar. En este caso, los elementos para agrupar, bueno, los elementos que muestran información se les conoce también como captions, porque el término caption es justamente para mostrar una información relativa a un elemento. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en figure y fig caption? Es algo así. Entonces, miren, por ejemplo, existe el elemento legend, donde vamos a poner datos personales, por ejemplo. Y el elemento legend es el caption de un fieldSet. ¿Ok? El elemento legend es el caption de un fieldSet, es decir, de un grupo de campos. Es en palabras más sencillas, amigos. El legend es el título de un grupo de campos. ¿Ya? De un fieldSet. Entonces, si tú quieres agrupar en un fieldSet varios campos, los agrupas, pero siempre es interesante poner ahí por qué los estás agrupando. Entonces, yo pongo datos personales, ¿no? Y acá podría poner otros campos, por ejemplo, su país, calle y número. Ahí está, vamos a poner el BR. Igual vamos a poner un fieldSet por acá. ¿Dónde está? FieldSet. Perfecto, ¿ven? Y en este fieldSet yo puedo poner un legend, otro legend que sería su dirección. ¿Lo ven? Entonces ya tengo un formulario sencillo para recabar datos de una persona, pero a este formulario le falta pues ser enviado. Una vez que yo termino de llenar los datos, supónganse que estoy inscribiéndome para un concurso. O para, no, mejor, estoy postulando a un empleo, ¿no? Y me dicen que llene este formulario. Entonces, me falta enviarlo. Por ejemplo, a veces te dan formularios en papel, en una oficina, y tú los llenas y luego lo entregas a una persona. Pero en internet, ¿cómo le haces? Para enviarlo, pues simple y sencillamente ponemos un botón y un valor. Enviar. Listo. El button o el button, que es la pronunciación, lo envía. Hago clic y pum, lo envía. Esto
Esto es lo básico sobre formularios. Quiero que interioricen bien esto, interiorícenlo por favor, para pasar a ver ya todas las cosas más complejas que hay en los formularios. ¿Ok? Elementos que reciben información, el más clásico es el input. Los label y los legend muestran información, son como títulos. Los legend son títulos de los grupos de campos, mientras que los label son títulos de cada campo específico. Si tú te estás mareando y no entiendes el término campo, cada campo es cada elemento en el que el usuario va a introducir información. Por ejemplo, estos elementos donde el usuario puede escribir su nombre o su apellido, eso es un campo. Si luego hay un elemento donde marcar una opción, también es un campo. Cada uno de ellos es un campo. ¿Ok? Entonces, un label es el título de un campo. Un legend es el título de un grupo de campos. Y cuando ya tú quieres enviar la información, usas un button y lo envías. Yo sé que me estoy saltando un montón de cosas que muchos daban por sentados, como el input text, como el label for, como el input submit. Estoy poniendo otras cosas y seguro alguno de ustedes estará extrañado, pero ahorita les voy a explicar, no se preocupen. Lo que sí te puedo decir hasta ahorita es que todo lo que he hecho acá es 100% válido. No hay un solo error en lo que acabo de hacer. Salvo que aquí en form debería ponerle un action para indicar a dónde va a ir la página a procesar, va a ir este formulario a procesarse. Es decir, que cuando yo haga enviar, ¿a dónde se van a enviar esos datos? Ya eso es responsabilidad del backend de tu proyecto. Ya el backend te dirá, pues mándalo a esta dirección, ¿no? Entonces tú le preguntas y, por ejemplo, te dirá procesar.php, por ejemplo, ¿no? Y eso ya el backend te dirá y el método, ¿no? Y el método, que es el método cómo se van a enviar los datos, ¿no? Me parece que se usa POST, que es lo más usual. Pero esto ya son cuestiones de cómo se van a enviar los datos. Pero omitiendo eso, todo lo que ustedes ven por aquí es correcto. Quiero, por favor, que lo interioricen. Esa es su primera tarea. Veamos las preguntas en el chat. ¿La etiqueta form va dentro del field set o al revés? No, Paul. Form es la etiqueta superior a todo. Todo lo que es el formulario va dentro de form. Todo. No hay nada fuera de form. Tiene que estar dentro de form. Hércules me dice, esa forma sería la ideal para hacer un label con un input. No es que sea la ideal, es una forma que tú puedes usar. De verdad va a depender de tu proyecto. Por ejemplo, y a mí se me ocurre que si tú quieres luego darle un estilo predeterminado al label solito, tal vez con esta forma te va a tocar meterle un span y a ese span darle un estilo, ¿no? Porque si le das un estilo al label, ese estilo también se va a aplicar al input y va a ser como un entrevero. Es una forma. No es que sea ni la ideal ni nada. Pero es 100% válida, según la especificación. Joseba dice, yo me lío cuando poner button o input type button. ¿E input type button hay? Creo que sí hay. Es lo mismo, es absolutamente lo mismo. Si tú pones un button, el button lo que hace es enviar el formulario siempre. Claro que también es usual usar un input type submit o image o button que hacen absolutamente lo mismo. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué diferencia hay entre un input como botón y la etiqueta button? Ninguna. Técnicamente es absolutamente lo mismo. La diferencia a nivel ya más profundo sería que en el button hay un texto interno, mientras que en el input hay un value. Por ejemplo, el texto que tú imprimes en el input submit está por value. Por ejemplo, miren, si yo pongo acá un input submit, guardo y tengo que enviarle un value. Por ejemplo, listo. ¿Ven? Ahí sale listo. ¿Ven? O sea, el contenido se envía por un value. O sea, a niveles más profundos, o sea, a nivel de funcionamiento no pasa nada, los dos son idénticos. Pero a nivel de funcionamiento ya, pues cuando, por ejemplo, tengas que interactuar con el formulario usando JavaScript y cosas así, ya pueden haber diferencias. Pero los dos envían el formulario sin ninguna diferencia. Hay otro que se llama image, input type image. Si tú quieres usar una imagen como botón, no quieres usar ni un button ni un submit, quieres usar una imagen porque tienes un logo específico, un diseño que ha creado tu diseñador, usas input type image
pones src y pones la dirección a la imagen. Y funciona. Y también envía el formulario. Hay varias formas de enviar el formulario. El input debe ir dentro de un label. No necesariamente, Georgina, puede ir dentro, puede ir fuera. Las dos opciones son válidas. Así que, habiendo entendido esto, esta es la parte de introducción a los formularios. ¿Ok? Paciencia, paciencia, porque esta es solamente la primera mirada a los formularios. Ahorita vamos a irnos más a fondo. Quiero que interioricen eso. Cómo son los campos, cómo son los elementos para enviar, ¿no? Los elementos para enviar el formulario, ya dije que pueden ser button, pueden ser un input submit, que con un value tú le das el texto, o puede ser un input image, que también envía, ¿eh? Un input image envía. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver acá, nos vamos a traer este botoncito. Abrir imagen en pestaña nueva. Ya, aquí está este PayPal. Ya vamos a usar este botón de PayPal como ejemplo. Perfecto. Estos dos de arriba los voy a comentar, ¿ya? Este y este, los voy a comentar. Muy bien, me quedo solamente con el PayPal. Hago clic y como ustedes ven se envía. Me sale no 404, o sea, no he encontrado. Claro, porque me manda un procesar.php que no existe en mi proyecto, porque eso dice en el action. Recuerda que en el action tú envías los datos a una dirección que el backend de tu proyecto te dirá. Pero fíjense que sí, el input image envió. ¿Ok? Entonces recuerda, tienes tres formas de enviar. El button, el input submit y el input image. Cualquiera de las tres formas. Las tres son válidas, ninguna es incorrecta. El input image, repito, te va a servir cuando tú quieras hacer un botón con tu propio diseño. Ahí usas input image. Acá me dice Hércules, cuando se está llenando un formulario a veces se guarda automáticamente sin enviar. ¿Eso cómo se atiende? ¿Se guarda automáticamente sin enviar? No entiendo eso. Debe ser cuestión del navegador, ¿no? Que el navegador tiene autocompletado y guarda los valores. Eso es cosa ya del navegador. Los formularios por defecto tienen internamente, aunque tú no se lo pongas, internamente tienen un atributo llamado autocomplete. Eso está implícito. Aunque tú no lo escribas, el atributo está activo ahí. Autocomplete. Entonces el navegador, si tú llenas datos, pues va a guardarlos en memoria y cuando tú vuelvas al formulario va a mostrar esos datos ya puestos ahí. Tú podrías poner autocomplete off. Recuerden que los atributos los puedes poner sin comillas. Sin embargo, mucho se recomienda las comillas porque a veces si un atributo tiene espacios, como class, por ejemplo, ¿no? Class, y tú pones class off, on, por ejemplo, ¿no? Pones más de una clase, ahí si tienes que poner espacios, entonces ahí las comillas te van a dar, el no poner comillas te va a dar error. Pero si es uno solo, tú podrías omitir las comillas sin problemas. Entonces, off. ¿Ok? Incluso aquí podríamos quitar todo esto, mira. ¿Ven? ¿Ven? Funciona igual. Ahora pasemos a ver ya con más detalle los campos que nosotros tenemos. El campo más usual es el input. Hay más campos como el text area, el select, por ejemplo. Pero el campo por excelencia en los formularios, por excelencia, es el input. Y hay muchos tipos de input. El input, como su nombre lo dice, es un campo para ingresar información. Input es entrada, es para ingresar información. Entonces, cada vez que tú escribas un input, se va a dibujar esto en pantalla. Ahora, al input tú le puedes dar un type. Y hay muchos tipos de input. Por ejemplo, si yo le pongo un type radio, mira, se pone un circulito para que yo haga clic en él. Si yo le pongo checkbox,
aparece un cuadradito donde puedo dar check o quitarle el check. Si yo le pongo, por ejemplo, color, sale un cuadradito que si yo le doy clic, me sale el selector de color del sistema operativo, y así muchos más, así muchos más. Hay muchos tipos de input que ahora vamos a ver, pero lo primero que quiero que entiendas es justamente eso, que un input es para ingresar valores. Ahora, si yo no le pongo el type, por defecto, internamente, el input ya tiene el atributo type en el valor text. Así que esto y esto son absolutamente lo mismo. Entonces, si tú necesitas un tipo texto, pues puedes dejarlo así nada más. ¿En qué casos vas a necesitar un input de tipo texto? Por ejemplo, para pedir los datos, el nombre, el apellido, pedir una tarjeta de crédito en un formulario para hacer una compra online. Si tú vas a pedir el correo electrónico, hay un campo específico para correo electrónico. Entonces vamos a empezar a ver los tipos de input que hay. Antes de ir a esos tipos de input, te cuento sobre la etiqueta label, que es algo que mucho preguntan. La etiqueta label lo que hace es darle el nombre a un elemento, a un input, o a un campo en general, no solamente a los inputs, a los text area, a los select también. Solo que se usa más con los inputs. Entonces, un label tiene que estar conectado. Caramba. Me salta acá la tontería. Un label tiene que estar conectado con el campo al que corresponde. Porque si no, pues es un label así huérfano, no sabemos a qué campo se está refiriendo. Entonces hay dos formas. Por ejemplo, vamos a poner aquí nombres. Y ahí sale nombres. Hay dos formas de conectar un label con un input. La primera forma es el atributo for. Y con for tú le dices nombres. ¿Ya? Y luego en el input le pones el ID que sea igualito, que coincida. De esa manera ya el label y el input están conectados. Label e input están conectados. ¿Lo ves? Ahora, esa es una forma. La otra forma es encerrar el input dentro del label. Y ya le puedes quitar el for y le puedes quitar el ID. Y de igual manera. ¿Cómo sé yo que esto funciona? Simple, haz clic en el label. Y si hacer clic en el label se activa el input, es que está funcionando. Hagamos clic. Y mira, ¿ves cómo se activa y cómo empieza a parpadear en el input? ¿Lo ven? Eso significa que sí, esto funciona. Una cosa más, que casi se me olvida, es que recuerda que todos los formularios deben enviar datos. Entonces, como envían datos, cada dato se captura a través de dos atributos. El atributo value y el atributo name. Entonces, mira. ¿Qué tal que yo pongo value acá? Álvaro Felipe. Mira, Álvaro Felipe se escribe aquí. ¿Lo ven? Se escribe. Y si yo pongo acá el atributo name, nombres, no se ve. Pero ¿sabes por qué estos dos atributos son tan importantes? Primero, porque a través del atributo name, el servidor que procese esta información va a poder identificar a cada campo. Así que si tú te olvidas el name en los campos, vas a generar un lío. Y luego vas a tener que corregir todo tu trabajo y luego ponerle el name. El value tú lo puedes omitir. ¿Por qué? Porque el value se va a tomar automáticamente del valor que el usuario escriba. Por ejemplo, si yo pongo Álvaro Felipe acá y me voy a la consola, vamos a abrir esto un poquito, ahí por acá. Vamos a seleccionar este elemento de aquí, perfecto. Y vamos a la consola y vamos punto value. ¿Y ven? Sale mi nombre. Para los que no sepan qué estoy haciendo, les cuento. Cuando tú te vas a Elements y seleccionas un elemento, ese elemento automáticamente, como ustedes pueden ver acá, es $0. Entonces ese es un atajo para luego desde la consola hacer operaciones con ese elemento.
Si no, tú tendrías que hacer document.getElement o querySelector o bla, bla, bla. Pero es más rápido así. ¿Lo vieron? ¿Qué tal que yo ahora pongo Álvaro nada más? Vamos a ver. Es Álvaro nada más el value. ¿Se dan cuenta? En el HTML no hay ningún value, no hay ninguno. Pero desde el momento en que el usuario empieza a escribir información, ya ese campo adquiere internamente un value. Así que no necesariamente es que tengas que escribir value. A veces sí, cuando quieres pues dar algún valor por defecto, qué sé yo. Pero en los inputs que son de tipo texto, si tú quieres dar un valor por defecto, o más que un valor por defecto, una pista, es mejor utilizar un atributo llamado placeholder. Entonces, por ejemplo, pones acá su nombre. ¿Ves? Lo bueno del placeholder es que aparece ahí, pero cuando tú escribes, el placeholder se va. Y cuando se vacía el campo, el placeholder vuelve a aparecer. Es una forma también interesante de trabajar. El único problema con el placeholder, y que nada tiene que ver con HTML, sino ya con CSS, es que darle estilos muy personalizados puede ser un poco complicado. Por eso es que muchos diseñadores optan por no poner el placeholder y solamente usar el label. Y al label darle position absolute y meterlo dentro del input para que parezca un placeholder y hacerle un montón de efectos. Con lo cual queda más creativo, más vistoso, ¿no? Pero eso es solamente por temas de diseño. Ya te tocará, pues, en tu equipo ver, pues, conversar con la persona que va a hacer el diseño web y ver si le ponen label o le ponen placeholder. Porque ponerle, pues, los dos como que no tanto, ¿no? No se ve muy bien. Se va a ver medio raro poner placeholder e input, y label a la vez. Voy a ver si me hacen preguntas. No hay ninguna pregunta. Entonces, continuemos. Ya quedó claro esto del label, ¿ok? Ya quedó claro que tú debes poner un name. Si tú no pones un name, el servidor no va a saber identificar cada uno de los campos. Dicho eso, vamos a ver los otros tipos de campos que hay. Acá me sigue poniendo... Yo no quiero que me lo ponga así, yo quiero hacerlo así nada más, perfecto. Ya. Vamos a ponerlo así, input. Muy bien. Aquí es de tipo texto porque he omitido el type. ¿Ok? Pero puedo poner otros types. Por ejemplo, type email. Cuando tú ves un type email, parece igualito. Sí, se ve igual. La ventaja es que el mismo navegador ya valida que sea un email, es decir, que tenga el formato, tenga arroba, tenga punto y todo eso, ¿no? Te ahorra el hecho de estar usando expresiones regulares en JavaScript para validar. Podrías validar también sin expresiones regulares, pero es un poco más enredado. Entonces esto lo hace directamente el navegador. Entonces vamos a activar un submit, por ejemplo, o un botón. Vamos a activar este botón de aquí. Perfecto. Álvaro Felipe. ¿Ya? Voy a intentar enviar y fíjense qué me dice. Incluye un signo arroba en la dirección de correo electrónico. La dirección Álvaro espacio Felipe no incluye el signo arroba. ¿Ven cómo el navegador solo me está validando que esto sea un email? También yo puedo poner URL. Entonces vamos a ver si yo intento poner Álvaro Felipe nuevamente y me dice introduce una URL, ¿lo ven? Esto es chévere porque hace que el navegador valide ciertas cosas. No significa que se debe dejar de validar en el servidor, ojo, ¿eh? Pero sí es una gran ayuda para muchos casos. Por ejemplo, si yo pongo password, ahora es un password. Está oculto. Ojo, está oculto nada más. No significa que realmente esté encriptado o algo así. Solamente está oculto. Porque vamos a ver si yo hago lo mismo de hace un rato. Miren, está encriptado con puntitos, puntitos, que es una imagen generada por base 64, me parece. Si yo me voy aquí y pongo, me sale la contraseña. ¡Oh, Dios! A ver, voy a poner una contraseña súper segura.
Tú dices, uy, nadie se sabe esta contraseña. ¿Ya? Te llaman al teléfono, contestas, antes de darle enviar, viene tu amigo malévolo, abre la consola y le pone así, y ya vio tu contraseña. ¿Ok? No es realmente que esté encriptado, solamente está oculto, tapado por una imagen, pero internamente está ese valor. Así que a tener cuidado siempre con eso. Veamos otros tipos de input. Por ejemplo, tenemos el input tel. El input tel es para teléfonos. Ahora, hay inputs que su función es interna y va a depender del agente. El agente es el navegador. Entonces va a depender del agente mostrar algo, qué tipo de control va a mostrar. Si yo hago clic acá, no pasa nada. Pero si yo, por ejemplo, si yo hago ahí, miren, presiono, miren el tipo de teclado que aparece en el teléfono. Aparece un teclado numérico para teléfonos. Pero si yo hago en el otro, aparece el teclado normal. ¿Lo ven? Por eso decía, eso ya depende del tipo de agente en el que se esté visualizando la página. En un móvil, un input tel de teléfono va a tener sentido. En una computadora no ves ninguna diferencia. Es más que todo para una ayuda para el usuario para que llene sus datos de mejor manera. También tenemos el input search. Search, que es para búsqueda. Nuevamente, tú no ves ninguna diferencia. No ves ninguna. Eso ya depende del agente. Recuerden, el agente es el navegador. Entonces, hay algunos que sí te van a mostrar con un icono de buscar, entonces te lo van a mostrar diferente. Pero ya es una cuestión del navegador. Tú le estás diciendo al navegador, oye, ese es un tipo search. O sea, si tú tienes algún widget ya preconstruido para este input, muéstralo. Chrome no tiene nada, así que para Chrome lo está mostrando igualito que un input de texto normal. Si yo pongo date, ahora Chrome me va a mostrar, miren, día, mes y año. Incluso si yo hago clic acá, me muestra todo un calendario de tal manera que yo podría especificar. No todos los navegadores hacen eso, me parece que Firefox no. Si yo pongo time, puedo colocar hora. Por ejemplo, 14:25, con formato hora. ¿Qué tal que hagamos lo mismo? Punto value. Es un string, bueno, con un formato específico. Puede ser que otro navegador te muestre el campo así tal cual y tú no estés seguro de cómo mostrar, cómo escribir el valor. También teníamos el atributo, el tipo número. El tipo número parece idéntico, pero tiene aquí unos controles para subir y para bajar. ¿Cuál es la recomendación con el tipo número? El tipo número deberías usarlo tan solo cuando realmente necesitas un número, es decir, un número para realizar alguna operación. Por ejemplo, si tú necesitas, si es un formulario de pedido en un e-commerce, en una tienda en línea, y tú quieres decirle al usuario que escriba cuántas unidades va a comprar de un producto, ahí tiene sentido un type number, porque sería 1, o 2, o 3, o 4, o 5, y según eso, tú calculas el valor total que debe pagar el usuario. Pero, si es para un teléfono, usa tel, no uses número. Si es para una tarjeta de crédito, tampoco uses número. No, o sea, tienes que usar ahí type text, aunque parezca una contradicción, pero sí, eso es lo que tienes que usar. El número es cuando vas a necesitar operaciones numéricas con el valor del campo. Si no, pues no tiene mucho sentido. Vamos a un par de inputs más chéveres, que son muy conocidos, que son el checkbox y el radio. El checkbox, como ustedes ven, simplemente me muestra o me deja activar o desactivar un valor. Así de sencillo. Mientras que el radio, miren, ya no puedo desactivar el radio, a diferencia del checkbox. ¿Por qué? Vamos a ver.
Vamos a crear varios input radio. Bien. Activo este, activo este, activo este, activo este, activo este y no se pueden desactivar. Uy, ¿por qué? Lo que pasa es que si yo quiero que todos los radios no se pueden desactivar. Solamente se pueden desactivar si tú activas otro del mismo grupo. ¿Cómo así del mismo grupo? Pues porque todos tienen el mismo name. Por ejemplo, gender, que es género, ¿no? Género en inglés. Entonces vamos a poner acá 2, que sería masculino y femenino, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un label. Male. Y acá igualito. Female, que sería femenino. Guardo y ahí está. Male, female. Activo este, no lo puedo desactivar. Pero si activo el otro, ya se desactiva el primero. Es decir, uno u otro. ¿Por qué? Porque yo me he preocupado de darle el name idéntico a ambos. ¿Lo ven? De esa manera se sabe que ambos van a corresponder a un único dato. Solamente hay un dato que se va a enviar al servidor y va a ser el input que haya sido activado. Ahora, en el caso de checkbox obviamente va a permitir varios valores. Entonces, por ejemplo, digamos que este no es radio, es checkbox. Ay. Checkbox puede admitir más de un valor. Ahora, tú podrías añadir el atributo checked a un type checkbox, ¿ven? Y ya estaría chequeado por defecto. Ustedes deben haber visto, por ejemplo, formularios donde te dicen tus intereses y, por ejemplo, aparecen algunas opciones activadas por defecto, algunos check. Eso se hace con el atributo checked. ¿Listo? Estoy viendo acá algunos comentarios. ¿Qué es más práctico o recomendable en los inputs? ¿Placeholder o title? Bueno, eso ya lo es. Title no. Label habrás querido decir. O si te refieres al atributo title, no, pues es que el atributo title es un atributo genérico, mientras que el placeholder es un atributo específico para los inputs. ¿Se debe validar con el navegador con JavaScript y también en el backend? Por supuesto, sí. No puedes dejar de validar en el backend. No es 100% seguro validar en el navegador. Una persona con conocimientos se salta esa validación pues muy fácil. Es tan sencillo como presionar F12 y hacer algunas modificaciones y ya. ¿Hay alguna forma de manipular ese calendario por JavaScript o algo así? El calendario de Chrome, no estoy seguro. Supongo que debe haber alguna forma, pero son formas muy oscuras, muy complejas, porque esos son widgets ya preconstruidos en el mismo navegador. Ni siquiera son parte del estándar. No hay, por ejemplo, una propiedad CSS que acceda a un elemento de ese calendario. No existe. Hay propiedades ya CSS que acceden a algunas partes de algunos inputs de formulario, de algunos select y cosas así, pero no hay un estándar total porque hasta el momento cada navegador construye sus widgets con sus propias formas, con sus propios métodos. El CAPTCHA sería también un input. El CAPTCHA a Joseba es una implementación que se hizo para darle seguridad a los formularios, ¿no? Pero no es parte del estándar HTML, o sea, es como un añadido extra. Pero sí, obviamente parte de un input, pero me refiero a que no hay un input type CAPTCHA, por ejemplo, no existe eso. Si por ese lado iba tu pregunta, ¿no? Tenemos algunos más. Por ejemplo, tenemos el atributo color que les puse hace un momento, si es que tú quieres... ¿Qué pasó por acá? ¿Por qué no actualizó? Es que le he puesto name color, perdón, es type. Tenemos el atributo color, por ejemplo, que te va a permitir seleccionar un color, ¿no? Tú dirás, ¿y para qué?
Pues eso ya depende de tu aplicación. Puede ser que tú estés haciendo una aplicación de dibujo y con esa aplicación de dibujo tú seleccionas el color desde este input, ¿no? Y luego ese color va a un pincel. Ya habría que añadirle JavaScript, un Canvas y otras cosas. Pero sí puede ser útil en muchos casos. Tenemos, por ejemplo, el atributo range. El type range es, como ustedes ven, un slider. Nuevamente, su uso con HTML puro es prácticamente nulo, prácticamente es inservible con HTML solo. Pero si le metemos JavaScript para recuperar el valor que se obtiene, puede ser muy útil. Por ejemplo, podrías usar esto para un zoom. Si tú estás haciendo una aplicación con un Canvas, por ejemplo, este range podría hacer zoom. O esto podría ser el control de volumen de alguna aplicación, ¿no? O el botón, o un control para avanzar o retroceder en un video o en un audio o lo que fuera. Tienes muchas aplicaciones. El range, tú le vas a dar un min, puede ser 0, un max, que puede ser 100, por ejemplo. Un step, por ejemplo, que va a ser de cuánto en cuánto va a saltar. Por ejemplo, yo voy a decir que salte de 20 en 20. Miren, entonces, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene solo 5 saltos. Claro, porque yo le he dado que cada salto mida 20 y el total es 100. Y como tú sabes, el valor es value. Ese valor tú puedes especificarlo o puedes omitirlo y el usuario es quien lo va a especificar. Si yo le pongo 80, ¿ves? Aparece en 80. Y si tú quieres acceder por JavaScript, vas a poder ver que este input tiene el valor 80. También tenemos el input. Vamos a comentar esto. Tenemos el input de tipo file. Y el input de tipo file es simple y sencillamente para seleccionar archivos y enviarlos. Pero eso ya requiere, la otra parte, como siempre digo, es el backend, ¿no? El backend ya tiene que recibir el archivo y saber qué hacer con ese archivo. Para ir cerrando tenemos, por ejemplo, el input reset. Vamos a poner por acá. El input reset lo que hace es limpiar todo lo que hayas llenado en el formulario. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar todo esto que había comentado hace un rato, creo que se acuerdan. Todo esto que había comentado lo voy a descomentar. Guardo, ahí está. Y voy a poner debajo del button un input type reset. Listo. Entonces, por ejemplo, yo lleno acá, lleno acá, lleno acá, lleno acá, y con este envío, pero con reset, ¿ven? Se limpian todos los campos automáticamente. Puede ser útil, ¿no? Que tú pongas un campo enviar y otro campo restablecer. Recuerda siempre que al ser un input, tú le puedes dar un value, y con ese value es como tú cambias el nombre, ¿no? Por ejemplo, recuerda que si hay espacios, por ejemplo, limpiar formulario. Si hay espacios en el valor de tu atributo, sí es recomendable usar comillas. Claro, porque este espacio va a dar error de sintaxis. Pero si no hay espacios, pues puedes hacer simplemente esto. Sin comillas. ¿Lo ves? Limpiar. Y ahí lo tienes. Esos son los inputs. Por ahora hemos estado viendo los inputs. Así que vamos a ir de una vez a ver los select, ¿ok? Vamos a ver los select de una vez. Muy bien. Vamos a ir dentro de este field set y vamos a poner acá un select. Muy bien. Vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, género. Género. ID, género igual. Muy bien. Un select es un elemento que muestra una lista, como ustedes pueden ver acá, una lista de opciones. Ok, un select te muestra una lista de opciones para elegir. Ahorita no tenemos ninguna opción, como ustedes pueden ver acá, pero ya se dibujó el widget.
Entonces, cada opción es un option. Ahí está. Masculino, femenino. El value, pues es para que tú puedas obtener el valor. Sí, es un poco redundante, parece un poco redundante, pero bueno, eso es lo que tenemos. ¿Ya? El value es para que tú puedas obtener el valor. Y bueno, el contenido ya de la etiqueta es para que se muestre aquí. Vamos a ponerle, por ejemplo, país. ¿Ok? País, y vamos a poner varios países. ¿Por qué varios países? Simplemente porque quiero más opciones, ¿no? Masculino y femenino solamente me da 2 opciones. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, España. Miren, tenemos todas las opciones por acá. Y yo selecciono una, y ahí está. Selecciono otra, y ahí está, como ustedes pueden ver. Sin embargo, yo podría utilizar el atributo multiple aquí en el select, y el atributo multiple me permitiría escoger más de uno. Miren cómo incluso esto se muestra ahora diferente. Ya no se muestra una lista, se muestra, o sea, sigue estando la lista, pero ya no es como un drop down, ya no es como un desplegable. Eso me da la idea de que esto es múltiple. Entonces yo selecciono uno u otro y es hasta ahora normal, es igual que antes. Es decir, cuando selecciono uno, el anterior queda deseleccionado. Pero si yo presiono control, como ustedes pueden ver, termino seleccionando más de un elemento. Eso es porque yo le apliqué el atributo múltiple. Ahora, si tú quisieras, podrías agrupar los options. Por ejemplo, nosotros necesitamos la etiqueta opgroup. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a poner Perú, Chile, Colombia y México, que son de... ¿Por qué México está por fuera? Escrito 2 veces. Ya. Ahí está. Y otro opgroup por acá, que sería, por ejemplo, para países de Europa, ¿no? Perfecto. Como ustedes pueden ver, se han creado 2 grupos. Pero para darle nombre a cada uno de esos grupos, pues yo necesito la etiqueta label por acá, que diga, por ejemplo, América. Y por ejemplo acá, Europa. ¿Lo ven? América, Europa, América, Europa, América, Europa. Está así porque tiene el múltiple. A ver, le quito el múltiple. Y ya me sale como debería, ¿no? Fíjense que los labels del opgroup no son seleccionables, ¿eh? Yo solamente puedo seleccionar los options directamente. Incluso, yo podría utilizar la etiqueta, o bueno, la etiqueta no, el atributo size, para indicar cuántas líneas va a medir este select. Entonces, de esta manera, tal vez yo quisiera en algún caso mostrar directamente todas las opciones que hay. Entonces yo le pongo un atributo, ¿no? 10 es mucho, 8, no quiero ponerme a leer, qué aburrido, 60 le di. No, 6. No, son 7. 7 líneas. Ahí está, ¿ven? Y ya se muestran todos los elementos. Ahora, aparte de los select tenemos los text area. Los text area se usan para que el usuario pueda llenar un mensaje, es decir, un texto de varias líneas. Estos son los atributos por defecto, ¿no? Calls y rows te indican el alto y el ancho de este text area. Bueno, este name y el ID ya saben para qué es. Vamos a ponerle mensaje. Mensaje por acá. Y ahí está. Este calls y este rows es para que visualmente tú indiques cuánto mide el área disponible para el text area. Cuánto mide el área visual. Fíjense, visual no significa que eso es lo único que tú puedas escribir. Tú puedes escribir muchísimo más.
Incluso podrías redimensionar, miren, por defecto el navegador te permite redimensionar un text area. Así que técnicamente, si bien estos atributos existen, técnicamente tú podrías incluso omitirlos y utilizar CSS para definir los atributos en alto y ancho, en píxeles, o lo que tú quieras. Tú podrías omitir tranquilamente esto. Ahora, si tú quisieras realmente limitar las dimensiones, o sea, la cantidad de texto que se puede introducir, ahí tendrías que usar el atributo maxLength. Eso sí limita la cantidad de texto. Por ejemplo, maxLength, y ahí le damos un valor, por ejemplo, 200. Vamos a ver. Que no llego a 200 todavía. ¿Cuántos hay? Ok, ya llegué a 200, miren. ¿Ven? Ya. No me deja escribir más. Eso sí realmente limita, ¿no? Por ejemplo, tipo Twitter, 140 caracteres. ¿No? Ya tú podrías incluso poner un contador de caracteres. Eso sería ya con JavaScript, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo sería un contador de caracteres? ¿Cómo se llama esto? Mensaje. Ok. Perdón. Ya. Function. Y tú sabes que es 140, ¿no? Entonces, en cada pulsación tú indicarías, por ejemplo, tendríamos que poner un body igual 140. Y acá irlo bajando, ¿no? Y menos y un console.log. Voy a hacerlo con mscript 5 ya. No, puedo hacerlo con mscript 6 incluso. Ahí está. Entonces vamos a abrir la consola. Sí, yo sé que esto no es HTML, pero... ¿ven? Claro, yo tendría que ponerle un final, ¿no? Cuando ya llegue a 0, ponerle aquí una instrucción que termine esto. Pero me entienden la idea, ¿no? Me entienden la idea de lo que estoy queriendo hacer. Solamente era un ejemplo muy sencillo, muy básico. ¿Por qué pones name y ID en el select? Acuérdate, Freddy, que el name es cómo tú capturas el valor que luego se le pasa al backend, o sea, el valor de un campo. Si en un select tú preguntas por el país, ¿no? Tienes que ponerle al select un valor, un name país, por ejemplo. Entonces, cuando llega al backend, a la base de datos, pues ya se sabe dónde almacenar ese valor, si no, pues no se sabría. Por eso acuérdense lo que dije hace un rato, que los name deben ponerse en todos los campos. Joseba dice, ¿tendríamos la posibilidad mediante HTML el poder ir introduciendo las iniciales de un país y que vaya directamente al país que buscas? Sí, eso se hace con list. Es muy básico, o con data list, perdón. Es muy básico todavía, pero es posible. El data list es prácticamente idéntico al select, con la diferencia de que te va a poder mostrar opciones disponibles, justamente como me pregunta aquí Joseba. Miren, vamos a quitar este script. ¿Y dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Aquí está el select. Ok, acá. Ya, por ejemplo, vamos a poner un data list. Y en el data list, pues basta poner justamente los
los options. Un value, por ejemplo, España. Yo creo que sea perdón, ID países, pero yo tengo acá, no, este es país nada más. Ok, perfecto. Entonces lo único que yo tendría que hacer simplemente es un input con un ID, diablos, con un list, perdón, que me lleve a este países. ¿Ven? A ver, lo explico, perdónenme que me agarraron. Lo que pasa con esto, ¿saben qué es? Miren. Lo que pasa con Data List es esto de acá, por eso es que no tenía el conocimiento muy fresco, me han obligado a recordar a la fuerza. Es esto de aquí, este es el problema con Data List, no está completamente soportado, así que no es la mejor de las ideas usarlo. Miren que, bueno, en el browser de Android funciona, pero en Chrome pues todavía no está completamente soportado, en Firefox tampoco, y ni siquiera hay una versión próxima reciente que lo vaya a soportar bien, en Edge tampoco, en Safari cero, así que de funcionar funciona, pero podría darte algunos problemas. Ahora, si tú quieres arriesgarte, simplemente recuerda, entras a Canayus y lees pues todas las cosas que pueden estar pasando. Por ejemplo, acá dice 1, miren, 1 significa parcial, soporte parcial con un bug, no sé qué. Entonces tendrías que leer esas notas para saber en qué casos poder usarlo y en qué casos no. Pero simple y sencillamente es crear un data list, que es una lista de opciones, luego un input con el atributo list que se relacione con esa lista, y eso es todo. Y ahí lo tienes, mira. Por ejemplo, yo escribo E, me salen España y Ecuador, porque los dos comienzan con E. Pero si yo presiono ES, ahora solamente me sale España. Es bonito, es bonito. Solamente ten en cuenta las notas que aparecen aquí en Canayus. Recuerden, amigos, que hay atributos booleanos. Los booleans son aquellos atributos que no requieren, aquí está la cámara, que no requieren un valor, es decir, tú solamente escribes el nombre del atributo y nada más. Por ejemplo, un atributo es required. Required significa que ese campo es obligatorio. Por ejemplo, vamos a poner acá un input. Recuerden que el type text lo puedo omitir y le vamos a poner required. ¿Ok? Y debajo un button, enviar. Listo, ya tengo un formulario. Entonces yo lo quiero enviar y nos envía. No, es que esto está fuera del form. Igual no debería enviarse, pero debería salir un mensaje. Ya, enviar. Ven, me dice completa este campo, porque este campo es un required. Por eso es que no voy a poder enviar el formulario sin el required. Otro es disable. Disable es un campo que, disable es un atributo que hace que un campo esté desactivado, como su nombre lo dice. ¿Ven? Ya no puedo introducir yo texto ahí. Por ejemplo, si yo pongo un value desactivado, ¿ven? No puedo introducir ningún texto. Puedo ver lo que hay ahí, pero no puedo interactuar con el campo. Otro es checked, como ya vimos hace un rato. Checked permite que un radio esté o un checkbox esté activo por defecto. Selected, por otro lado, como ya les comenté, permite que un option dentro de un select esté seleccionado también por defecto. Es similar al checked para los inputs, checkbox o radio, y selecciona una opción por defecto. Otro es multiple. Multiple también lo comentamos, permite que un campo reciba varios valores. Un ejemplo es el caso de los select, pero no solamente se aplica en los select. Tú suponte un campo
email. En un campo email, tal vez pues tú sabes que puedes mandar varios emails. O sea, perdón, varios destinatarios, tener varios, o sea, enviar el mismo mensaje a varios correos. ¿Y cómo haces? Separas por comas los correos, ¿sí o no? Entonces, en ese caso pondrías un input type email multiple. Entonces, estás diciendo que va a poder recibir varios valores separados por comas este campo. Por otro lado, también tenemos el atributo autofocus. Autofocus permite que un elemento esté en foco por defecto. Miren, vamos a quitarle el disable acá. Muy bien. Y miren cómo no tiene foco. Si yo escribo, no pasa nada. Pero cuando tiene foco, escribo y pasa algo. ¿Lo ven? El autofocus hace que un elemento esté en foco por defecto. Por ejemplo, vamos a quitarle este value. Y vamos a poner autofocus. Muy bien, me voy por acá. Guardo. Actualizo. Y ahí está. ¿Ven? Está con el autofocus, miren. Otro es read only. Read only significa que hay elementos de solo lectura, elementos en los que no vas a poder tú interactuar. Por ejemplo, value. Bueno, acá sí las comillas porque van a haber espacio. Solo lectura. Y le añado el atributo read only. Only. ¿Ves? Es solo lectura. Puedo seleccionar el texto y todo lo que quieras, pero es solo lectura. Es diferente del disable. Parece similar, pero es diferente del disable visualmente. Bien, ahora, otros atributos que no son booleans. Vamos a poner esto para acá, así, para que se entienda. Otros atributos que no son booleans son los siguientes. Que ya hemos visto incluso, ¿no? Por ejemplo, max length y min length. Ellos determinan el mínimo, la mínima longitud de un campo. Es decir, por ejemplo, si tú pides un teléfono, el teléfono no puede tener 2 dígitos, ¿no? Debe tener 6, 7, 8, dependiendo del país. Como mínimo. Entonces tú pones min length 8. Y tampoco puede tener 50 números. Entonces tú pones max length 10, por ejemplo. Pero no solamente para números, también para cualquier carácter, ¿no? La cantidad de caracteres que tú vas a poner. Por ejemplo, para una contraseña, un input password, tú puedes poner min length 8, max length 20, por ejemplo. Por otro lado, min y max pueden confundirse con esto, con max length y min length, pero ten en cuenta la diferencia. Max length y min length es la cantidad de caracteres que tú escribes en el texto. Min y max son mínimos y máximos posibles para valores numéricos. Por ejemplo, en el type number o en el type range, ¿no? En los que hay valores numéricos realmente, un máximo al que llegar y un mínimo del que partir. Ahí son válidos estos valores, mientras que max length y min length son para caracteres que tú escribes. Después tienes el atributo step que hemos visto hace un rato, que es para los saltos en un en un input range. Por otro lado, tienes también el tab index. El tab index es bien curioso. Miren, vamos a poner aquí otro elemento. Vamos a quitar esto. Y vamos a quitar esto. Guardo. Muy bien. Yo selecciono este, hago tab y se selecciona este. O incluso yo estoy sin ningún elemento seleccionado. Miren, ninguno, ninguno. Presiono tab y se selecciona el primero automáticamente. ¿Ven? Y luego el siguiente. Ese es el orden que los elementos tienen. De manera natural, pues primero el primero que aparece en el código, luego el segundo que aparece en el código, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo pongo tab index, por ejemplo, 2 y este tab index, por ejemplo, 1,
Bien, entonces con tab index, como ustedes ven, pueden variar el orden en el que el tab va saltando. Eso es simplemente por cuestiones de accesibilidad. O sea, normalmente no se usa, pero pueden haber casos en que sí, por temas de accesibilidad, sea importante poner esto. Por último, el autocomplete. El autocomplete puede ser útil. Este autocomplete puedes ponerlo directamente en el formulario. Este autocomplete va directamente al formulario. Entonces, con eso le estás diciendo, vamos a poner que puede ser on o puede ser off. Con eso tú le estás diciendo al navegador si le das permiso para autocompletar el formulario con los datos que ya tenga o no. Indira dice, ¿cómo hacemos para que el input text aparezca un texto por defecto indicando que el dato que se requiere? Ah, con placeholder. Eso lo dijimos al inicio, capaz por ahí se te pasó. Pero como todo queda grabado, ustedes lo pueden repasar. Pero eso es con un placeholder. El atributo placeholder, por ejemplo, acá arriba. El atributo placeholder, por ejemplo, te da el texto. Placeholder, nombre. Acuérdate que si no hay espacios, puedes ahorrarte las comillas. Apellidos. ¿Ves? Nombre, apellidos. Ese es el placeholder. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Chao, chao.